Ya tenemos al economista Pavel Isa Contreras, actualmente viceministro de Planificación e Inversión Pública, y con él, bueno, vamos a extendernos a hablar sobre cuáles son sus conocimientos sobre una información que ha dado puntualmente, que el Estado no tiene instrumentos efectivos para focalizar el subsidio al consumo, y otros temas que ustedes también quieran tocar, y él también. Buenas tardes, Pavel. Pavel, ¿estás con nosotros? ¿Nos escucha? Pavel, abre tu micrófono. ¿Nos escucha? Sí, lo escucho. Sí. Adelante. ¿Escuchaste la introducción? No. No. Ok. Decía que en mi caso quería conversar contigo sobre la información que habías dicho de que el Estado carecía de instrumentos específicos para focalizar el subsidio al consumo. Sí, me escuchan bien. Me disculpo por no haber estado. Te escuchamos. Oportunamente. Sí, mira. Lo que pasa es que tenemos que ver los subsidios por producto. Y yo quiero prestar particular atención al tema de los combustibles. El aumento en el precio de los combustibles afecta, digamos, a toda la población. Afecta especialmente, debo decir, en términos de su presupuesto, afecta especialmente más a los que más consumen combustible, que son los que tienen vehículos y demás. Pero como los pobres tienen una situación muy compleja, mucho más apretada, pues entonces las implicaciones son más fuertes para esos hogares pobres. Entonces, bueno, yo voy a hacer, lo que haría es tratar de proteger a esa población pobre, subsidiando directamente a ellos de alguna manera ese aumento de los combustibles. Pero la verdad es que no se tiene un instrumento para específicamente compensar el aumento de los hidrocarburos a la población pobre. Lo que hicieron gobiernos pasados fue subsidiar, por ejemplo, a los transportistas, a las empresas y a las personas del transporte. Pero lo que se percibió de eso, lo que resultó de eso fue un tremendo problema, trasiego de combustibles, desperdicio de recursos públicos. Entonces, en el caso de los combustibles, que es probablemente el producto que más recursos implica, los aumentos de precios más recursos implica para la economía nacional y para la economía de los hogares y de las empresas, no hay un instrumento que te permita específicamente focalizar el apoyo a los hogares pobres, ¿ya? Hay otros productos que sí pudiera ser, pues, y por eso tenemos un sistema único de beneficiarios que tiene dificultades, que tiene problemas que tiene debilidades, falta de actualización. Precisamente el gobierno está embarcado en un esfuerzo de mejorar este sistema, este registro, levantar un nuevo registro, y por ahí sí se puede compensar en el caso del aumento de los precios de algunos alimentos. Eso sí es posible, y precisamente como el presidente lo acaba de anunciar en este momento, sabiendo que el instrumento no es el mejor, no es el óptimo, hablando en términos técnicos, y que necesita ser mejorado, y en eso es lo que eso estamos embarcados. A ver, sin embargo, vemos que el gobierno el presidente acaba de anunciar que va a congelar los precios de los combustibles por lo menos durante un mes, 30 días, absorbiendo costos, pero ha dicho que ya en lo que va de año, o sea, ha tenido que sacrificar 4.300 millones de pesos para mantener congelados los precios de los combustibles. Se tiene previsto también una partida, creo que de 6.000 millones de pesos en el presupuesto complementario también para esos fines. O sea, ¿tú crees que sea sostenible esa situación en algún momento? Como él habla de un mes, ¿qué pasaría si de aquí a un mes los precios del petróleo siguen subiendo? O sea, ¿tendría que seguir el subsidio o tendría que aplicárselo a los consumidores? Yo pienso que todos estos esquemas están claramente planteados en una perspectiva temporal. No podemos pensar en un esquema de largo plazo de subsidio a los combustibles. Además, subsidiar los combustibles en términos generales, lo que hace en general es subsidiar a los más ricos, que son los que suelen consumir más combustibles. Ahora, en esta medida que anunció el presidente ahora mismo, lo hace de una manera un poquito más precisa. Dice que se van a congelar los precios de la gasolina regular, del gasoil regular
y del GLP. Entonces, con esa medida, lo que está procurando es evitar que los hogares y las personas que compran combustible como gasolina premium y gasoil premium, que suelen ser los de estratos de mayores ingresos, se beneficien de este subsidio. Entonces, ahí está tratando de focalizar un poco más. No sigue siendo un subsidio general, pero es un subsidio menos general que el contener los precios de todos los combustibles. Definitivamente convengo contigo, esto es una medida estrictamente temporal, en procura de que proteger los presupuestos de los hogares, pero que ya golpeados, debo decir, en un contexto en donde han sido estos ingresos golpeados por la vía del desempleo, de la reducción en la actividad económica, entonces, y de la reducción de los ingresos, y que en la medida en que la economía se recupere del golpe que ha significado la crisis sanitaria y la medida de políticas asociadas para evitar que se vuelva peor, en esa misma medida habrá más espacio para ir desmontando estas medidas. Pavel, saludos. Saludos. Que disponga de esos recursos de una forma más productiva. Bien. Saludos, Pavel, saludos. José Luis Mendoza a este lado, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludos, bueno, mira, hay un tema que siempre tiende a ocurrir cuando se tienen que tomar estas decisiones, y es el mensaje que estás enviando. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo contigo y en participaciones que has tenido con la necesidad de focalizar los subsidios. Se necesita que las políticas de ayuda lleguen a quienes las necesitan. Sin embargo, por ejemplo, con el tema de los combustibles ocurre algo. Ciertamente, si yo no subsidio la gasolina premium, estoy diciéndole a un grupo de usuarios que curiosamente son los que más impuestos pagan de consumo, porque esa clase media, media alta, no tiene forma de cómo evadir sobre todo los impuestos como el ITEVIS, por ejemplo. A veces no sé si estoy mandando el mensaje adecuado a ese grupo que también, hay que decirlo, ha sido severamente afectado en la pandemia. Mi pregunta sería, Pavel, dentro de todo este lenguaje, dentro de todos estos mensajes que están intentando enviarse desde las autoridades, ¿cuál es el mensaje, por ejemplo, en el tema de las pymes que tú preferirías enviar de cara a una posible recuperación? No hemos tenido todavía un paquete de medidas de incentivo que yo siento que otras naciones sí tomaron cuando decidieron por 6 meses, por 1 año, por 8 meses, desactivar una serie de costos, sobre todo en forma de impuestos, en forma de tasas, hasta que se recuperara algo del tejido productivo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tipo de medidas de cara a una recuperación, al menos de cara a como estábamos antes de la pandemia? Mira, las pymes necesitan una aproximación integral. No podemos pensar en una aproximación por retazos. Yo creo que desde el gobierno pasado, pero se ha profundizado en este gobierno, hasta arrancó un esfuerzo por financiar de forma mucho más robusta las MIPYME. Este gobierno ha respondido con fuerza en esa dirección, también ha aumentado el flujo de recursos dirigido a la MIPYME o los recursos disponibles para las MIPYME en un contexto mucho más difícil, porque aunque tú dispongas de recursos, los pongas a la disposición, si no hay una expectativa de venta, las pequeñas o cualquier empresa no va a tomar prestado. Pero bueno, digamos que ese es un área de política. Yo creo que otra área de política fundamental tiene que ser que hay que pensar en la MIPYME bajo un régimen tributario particular. No podemos meter las MIPYMEs en el mismo saco que las grandes empresas. Igual pudiéramos pensarlo con el régimen de la seguridad social. Claro, ahí está todo el tema de cómo hacer, dónde están los límites, cuándo hay zonas grises, y bueno, eso es un problema, pero hay que pensar en un régimen particular, tributario y de seguridad social para las MIPYMEs, y yo creo que eso es fundamental. Luego está todo el tema de... no. ¿Sí? Continúa. Sí, bueno, entonces yo creo que hay que pensar en un paquete integral, y luego están todas las políticas sectoriales, es decir, no para MIPYME solamente, sino para sectores productivos específicos, llámese muebles, llámese producción de alimentos y otros. Entonces, yo pienso que cualquier gobierno debería apostar por este tipo de enfoque integral, ¿no? Que articule diferentes elementos que enfrenten las barreras, que golpeen y que derriben las barreras que enfrentan las pequeñas empresas para pasar de ser pequeñas empresas o microempresas o emprendimientos precarios
hacer emprendimientos mucho más productivos y que permita que las empresas se transformen. Ese, digamos, sería, digamos, el discurso genérico que yo tendría y que yo creo que deberá de articularse, deberá de armarse, y que todavía no se tiene, pero que estamos empujando en esa dirección. Desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tenemos una perspectiva bastante clara respecto, y estamos empujando con nuestros socios en el resto del gobierno para articular un paquete más integrado y no solo limitados a financiamiento. Tocabas también otro punto, Pavel, sobre la necesidad de que las políticas de asistencia social y de promoción social ya pasaran del tema de asistir puntualmente, de dejar caer cositas para que esos sectores, aunque se auxiliaran en primer término, se lo integrara de verdad a la productividad, que era de que la finalidad de todos estos programas sociales, y de hecho no lo lograron. Vimos que a la primera situación, pues esas clases volvieron a su estado original. ¿Cómo hacerlo? Sabemos que ese es un objetivo válido. ¿Cómo tú entiendes que se puede lograr que esos sectores de verdad se encaminen a producir? El sistema de protección social tiene, digamos, dos objetivos. Primero, un objetivo es que, respondiendo a su nombre, protección, es decir, proteger a la situación, a la población en situación de vulnerabilidad, de pobreza, de los embates de ella, ¿no? Con transferencias que les permitan y otros instrumentos que les permitan llevar una vida más digna, ¿no? Ese es un primer elemento, digamos, es la asistencia, digamos, tradicional. No se puede negar que la política de protección tienen un rol asistencial. La pregunta es cómo pasamos de ese rol además a un rol mucho más transformador. Y yo diría que la primera generación de programas de ese tipo apostaban a la corresponsabilidad. Yo te doy dinero, pero es para que tú envíes tus niños y niñas a la escuela, de tal manera que la siguiente generación no va a tener las condiciones de pobreza en que tú vives, digamos, se rompe la transmisión intergeneracional de la pobreza. Igual pasa con vacunación o con los cuidados de salud de la infancia, ¿no? Es decir, yo te doy transferencia, pero tú llevas al niño, a la niña a la vacuna, llevas a los chequeos médicos, de tal manera que la salud no se convierta en un pasivo para que esta persona menor de edad en este momento no pueda desarrollar toda su potencialidad y el hogar pueda aprovechar todas las oportunidades. Eso fue lo que se hizo en el pasado, con un éxito limitado. Diría yo, al final las corresponsabilidades no eran suficientemente fuertes. Esa es la realidad. Ahora lo que se está tratando de movernos a una tercera, digamos, a una segunda generación de condicionalidades es apostar a la empleabilidad y a la capacitación laboral. Y en eso es que está moviéndose Supérate. Es decir, mantiene el tema de la corresponsabilidad, sigue siendo un programa de protección, pero se mueve hacia la empleabilidad. Es decir, ¿qué podemos hacer para que la gente tenga más capacidad de emplearse y de tener potencial de conseguir un empleo o de emprender por sus propios medios? Y junto a eso, el tema de cuidados, que no lo podemos dejar. Es decir, la otra vía que está tomando Supérate es contribuir a construir un sistema nacional de cuidados. La crisis del COVID lo que nos demostró fue que las mujeres están cargando tremendamente pesado con el tema de los cuidados y la sociedad no termina reconociendo. Entonces, el sector público debe tener programas que reconozcan eso, y la protección y Supérate van a ayudar en esa dirección. Pavel, el directorio del Fondo Monetario Internacional emite en su comunicado dos aspectos que están pendientes incluso en la República Dominicana. Uno de ellos es el referente a la posible reforma fiscal. Hacen referencia a que el gobierno tiene que agenciarse dinero ampliando bases imponibles o impositivas y revisando las exenciones fiscales. Básicamente menciona esos dos aspectos, sobre lo cual quiero tu opinión, porque el gobierno ha decidido posponer la reforma fiscal. Y por otro lado, el énfasis que pone en la necesidad de una reforma del Código de Trabajo, sobre el cual no se termina de avanzar en este país, a pesar de que desde hace varios años, incluyendo desde el principio de la gestión primera del presidente Danilo Medina, hay una comisión tripartita con esos objetivos, y sin embargo no se ha avanzado en esa dirección.
Mira, el presidente ha sido claro en eso y lo ha dicho con mucha precisión. El país necesita transformar la fiscalidad, necesita conducir el pico hacia la senda de la sostenibilidad, necesita fortalecer, mejorar dramáticamente la calidad del gasto y al mismo tiempo necesita mayores recursos para poner al Estado en capacidad de enfrentar los desafíos del desarrollo, la responsabilidad que le corresponde al sector público en el esfuerzo por el desarrollo. Lo que pasa es que estamos en un momento muy dramático, muy difícil. Si bien estamos ya viendo luz al final del túnel, dependiendo de qué pase con las nuevas variantes del COVID, eso hay que tener cuidado y tener un ojo puesto en eso, pero si eso no se transforma en una nueva crisis, lleva la crisis sanitaria a una nueva dimensión, aparentemente vamos caminando hacia la salida. La economía se está recuperando, pero hasta que no se consolide la recuperación, no podemos, no es recomendable introducir algún tipo de paquete fiscal. Podemos ir moviéndonos como lo estamos haciendo en la dirección de sanear el gasto, mejorar la calidad del gasto, fortalecer la vigilancia, fortalecer los controles sin que eso implique impedimentos para hacer un gasto oportuno y ágil, pero un gasto más transparente. Por ahí es que está ¿se está escuchando? Sí, Sí, perfectamente. estamos escuchando. Ok, entonces por ahí se está caminando. Ahora, por el lado de los ingresos, cualquier aumento en la presión tributaria puede hacer retroceder la recuperación. Es un efecto de corto plazo. Es decir, la reforma fiscal tiene que empezar a un esfuerzo de largo plazo, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que medir cuál es el momento más adecuado. Y el momento más adecuado sea cuando la recuperación esté consolidada. Y no tengas duda de que la economía va caminando, digamos, en su senda más tradicional de crecimiento, que siempre que introduzcas un paquete tributario, siempre va a tener un efecto de corto plazo, pero que no sea un efecto que comprometa la recuperación. Yo creo que es un asunto de tiempo, de cuándo va a ser el momento preciso en el que se puede introducir, y ese momento será una vez haya tranquilidad de que ya lo peor haya pasado. Los riesgos fundamentales estén superados. Haya pasado. Muchas gracias, Pabelisa Contreras, siempre franco, siempre claro, siempre directo. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con nosotros Pabelisa, viceministro de Planificación e Inversión Pública. Vamos a la pausa.